Buenas, buenas, buenas. Buen miércoles 18 de junio, histórico 18 de junio de 2025, imaginando lo que será este día en unos 50 años en la Argentina, que nosotros lamentablemente no veremos, pero ¿cómo será la perspectiva de ese día, no? Porque evidentemente con todo lo que viene pasando en el país, que ya saben lo que opinamos acá, ¿no? Está de más aclararlo. Otra vez demuestra la figura de Cristina que es algo que ninguno de ellos puede tener, que es el amor del pueblo, ¿no? Y la unión del peronismo. Si hay algo que podía unir, que veíamos muy difícil, ¿no? Porque había una interna en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como siempre tiene que haber discusiones en los partidos políticos, porque eso se trata la política, ¿no? Porque si pensamos todo igual, no, hay cosas que vamos a discutir, siempre y cuando sean en beneficio del movimiento y del país y no personales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tanto le temen y la unión del peronismo que creo que se va a dar, y creo que es el peor enemigo, el peor escenario para este gobierno que venía haciendo la plancha, ¿no? Que nosotros veníamos viendo cómo la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, cómo se naturalizó que caen a palo a los viejos los miércoles en el Congreso, siempre un paso más, siempre una agresión más, ninguna a favor del pueblo, ¿no? Ni una, porque no puede mostrar nada. Y bueno, y creo que, no sé si tomará nota, porque creo que viven en una nube de pedos. Eso es lo que yo creo, principalmente el presidente de la nación, para mí el chabón vive en una nube de pedos, se cree todo lo que las pelotudeces que dice, y vive en un círculo de 2 o 3 personas nada más, y le importa un carajo la gente. Bueno, pero no nos desviemos. ¿Querés agregar algo, Mauro, de lo de hoy, de ese gran movimiento del pueblo a favor de su líder político, y todos, lo que no me llamó la atención, ¿no? Todos los que, la unanimidad de decir por qué todo lo que habían vivido con Cristina, ¿no? Que pueden agradecerle, que pudieron estudiar, que se pudieron comprar una casa, que se pudieron ir de vacaciones, se pudieron comprar un auto. Todos serán a favor. Veremos cuando se vayan estos muchachos qué le pueden decir a favor el que sea fanático de este cachivache que nos gobierna. Yo 2 cositas. Una, yo voy a estar dentro de 50 años, así Vamos. que me tengo mucha fe de mi parte, muchísima quizás, pero sí, así que en 50 años vamos a... o en 20 también podemos decir, no, sí. Mierda. Yo lo que quiero remarcar, ¿no? Es... en tanto, capaz a números o a convocatoria, que vos decías que ellos no van a tener nunca el amor del pueblo, lo cual es algo lógico porque no hacen nada a favor del pueblo. Nosotros podemos equivocarnos, votar para el culo en cada 4, 8 o 12 años, pero somos agradecidos, ¿sí? Entonces, el 9 de diciembre del 2015, Cristina deja el gobierno después de 8 años, después de 2 mandatos. Más sumamos a ese proceso los 4 años de Néstor, los 12, con medio palo en la plaza, ¿no? 9 de diciembre del 2015. Y hoy, a casi 10 años, 9 años y medio, Cristina en cana, con la domiciliaria, con lo que todos sabemos, reúne a medio palo mínimo, porque estaban hablando de un palo, ¿sí? Los organizadores, ponele que el organizador siempre tira un poquito más, vamos a quedar 700.000 personas. Sí. Que vos 10 años después juntes a más gente de la que juntaste el día que dejaste el gobierno, para mí habla bien de vos. Para mí, ¿no? Que haya crecido. Porque si realmente éramos cerca de 750.000 personas, que a mí quizás me parece mucho, loco, creciste un montón en este tiempo y sin estar ejerciendo el poder directamente. Sí, porque recordamos que obviamente fue vicepresidenta, pero el poder ejecutivo es unipersonal. Entonces, nada, a ver primero quién te junta medio palo en la plaza y quién lo vuelve a hacer 10 añitos después. Eso solo. Bueno, creo que es muy difícil. Lo has dicho todo. Bueno, mucha juventud también, cosa que uno lo pone contento, porque hoy sí que
que ellos, la juventud, ahora están con ellos. No. Hay parte de la juventud, por suerte, sigue militando y sigue estando de este lado. Cada día más agradecido de estar de este lado, ¿no? Y tener amigos que estén de este lado. Y vayamos de la mano juntos. Y ahora más que nunca, como siempre, dejar la diferencia al lado, ir juntos contra estos muchachos, porque si no, la cosa se va a poner más fulera de lo que está. Vamos con algunas efemérides de la semana, Maurito, si te parece. ¿Qué pasó un 12 de junio de 1964? Hablando de injusticias, un tribunal condena a cadena perpetua al abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela. Y 8 acusados de sedición y espionaje. Así fue titulado el juicio, por juicio por traición, ¿no? Titulado obviamente por estos tribunales. Mandela, como sabemos, estuvo preso 27 años, fue Nobel de la Paz y fue presidente en las primeras elecciones libres de Sudáfrica. Fue presidente, el primer presidente legítimo, si se quiere, de Sudáfrica en toda su historia. Un grande, Nelson Mandela. 1926, feliz día, Mauro, porque es el día del arquero en la Argentina, un 12 de junio. Porque nació en Rufino el gran Amadeo Carrizo, ¿no? El señor del arco, en Santa Fe. Atajaba en River, para el que no lo sabe, tiene el récord, es el jugador que más partidos jugó en la historia del club. Y después se retiró en Millonario de Colombia. También atajó entre el 45 y el 68, atajó en River. Una banda. Y se retiró en el Millonario de Colombia cuando hubo ese éxodo de futbolistas argentinos, pero más que nada, más allá de los 7 títulos que ganó, el sudamericano que ganó en el 64 con Argentina en Brasil, al Brasil campeón del mundo, le gana, sale campeón, es el arquero de la tragedia de Suecia 58, también donde nos comemos 6 con Checoslovaquia. Pero sobre todo en la Argentina revolucionó el puesto. ¿Por qué? Porque era un adelantado a su época, ¿no? Amadeo, primero que la bajaba con una mano. No sé si has visto, y eso me lo han dicho los que lo vieron atajar, si le ves las manos a Amadeo, bueno, un tipo 1.90, pero tenía unas manos gigantes. Y, con las pelotas, porque a ver, hoy sí, claro, cualquier gil como yo te la bajo con sí, una claro, mano. Con la pelota que pesaba 10 kilos, ¿no? Y jugaba con los pies también, que también era un adelantado. Bueno, los equipos generalmente era el arquero de la máquina, eran equipos muy ofensivos y tiraban el achique y bueno, él jugaba adelantado y jugaba con los pies. También le gustaba tirártela por arriba de la cabeza, parártela de pechito, bueno. Pero bueno, un tipo muy querido, hincha independiente, Maurito. Por lo menos de chico, ¿no? También fue el primero que trajo los guantes a la Argentina porque lo vio a Yacina, la araña negra, ahí en Suecia 58, sí. Un grande Amadeo. En 2012 muere Adrián Otero por un accidente de tránsito. En la autopista Rosario-Córdoba se la pegó solo Adrián. Sus jóvenes 53 años, bueno, vendría prendido fuego. Le gustaban todos a Adrián, ¿no? Hay que decirlo con nombre y apellido. Se agachó a buscar un pucho. Sí, se agachó a buscar un pucho. Se le cayó el pucho prendido, se agachó y se la puso. Un camión. Es que, bueno, eso la ruta es tremendo. Recuerdo también Monzón, volviendo a la cárcel, por cambiar la radio verde de Colón de Santa Fe, se fue. Está bien, tenés que venir al palo también, ¿no? Pero por cambiar la radio, en este caso por ir a buscar un pucho. Igual, aunque vengas a 80, 60, 80, toda la masa del auto, si te la pones con algo que capaz que no viene tan despacio, o si volcás y das un par de giros, olvidate, no, tenés que ir a 20 para caro. ¿Sería un pucho lo que fue a buscar?
Sí. Estaba con la novia o con la esposa. No sí. sé si no sé si era la pareja de siempre, desconozco eso. Creo los que detalles no. sentimentales, pero estaba con una compañía femenina. Creo que no era era la nueva la pareja, la segunda Si pareja. escribió La Bifurcada se debe haber peleado con alguien. Con ella se peleó seguro. Con uno se peleó seguro. Seguramente. 20 años la voz de Memphis, después se largó como solista. De hecho, 3 semanas después del accidente de su muerte, salió el segundo disco de Adrián Otero con una voz muy particular, ¿no? Del blues en la Argentina. Rara. Rara. ¿Hincha de Vélez? Hincha de Vélez, también raro. También, Sí. Hincha de Vélez. Bueno, lo vio campeón del mundo. Un 13 de junio de 1982 se produce el debut de Diego Maradona en los mundiales, ¿no? En el 0-1 contra Bélgica en España 82. Pegó un tiro libre para Alzaño, le pegaron varias patadas con otro reglamento. Más adelante en ese mismo mundial, Gentile de Italia lo recontrarrecabó a patadas. Y ahí a partir de ahí cambió el reglamento y empezaron por acumulación amarilla más amarilla roja, ¿no? Después de ese mundial. El debut de Diego. Un 14 de junio de 1928 nace el gran Ernesto Che Guevara, ¿no? No me traje la remera hoy. Que se crió en Altagracia, Córdoba, jugó al rugby, estudió y se recibió en medicina, recorrió América Latina en moto con su amigo Carlos Calica Ferrer, que es el que lo impulsa, ¿no? A la política. Fue en el golpe en Guatemala y ahí conoció a Fidel Castro, le cambió la vida. Bueno, toda su carrera. Fue un gran militar de la Revolución de Cuba, uno de los ideólogos, y también fue ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba. Hay un discurso excelente, ahí googleenlo, se ve ahí, no sé si en la OEA o en la ONU, en uno de esos lugares, el discurso del Che. Se internó en la selva boliviana donde lo capturaron y lo asesinaron, y ahí nació el mito mundial. No hay cancha en el fútbol en el mundo que no haya una bandera del Che Guevara. Alguna foto, alguna bandera siempre está presente en todo el mundo. Un mito mundial el Che. En 1952 nace un grande de los medios, uno que me nutrió mucho en mi juventud. No lo conocí a Radio del Plata, donde fue que empezó, pero lo conocí en la Rock and Pop del gran Eduardo Lalomir. En esas tardes de rock and pop de 19 a 21 con el gran Fernando Peña, también en un momento con Douglas Vinci, con el mismo Bobby Flores, con la Negra Bernasi. Tuvo grandes compañeros Lalo a través del mundo, de su extensa carrera radial, y para mí es uno de los 2 o 3 precursores de la FM en la Argentina. Sin dudas hacía cosas en el tema junto, digo la FM porque también Dolina, pero Dolina es de AM para mí, pero de FM él, podemos decir de Pergolini, podemos decir la misma Negra Bernacci, por lo menos los primeros, ¿no? Que se animaron y fueron en los 80 con la democracia muy joven, como que con de la mano de Greenback en Rock and Pop, donde dieron el boom de las FM, ¿no? Aunque había FM, ninguna fue tan popular como la Rock and Pop. Y bueno, Lalo para mí un tipo muy querido también, si bien no hizo mucha televisión, el ciclo de Canal Encuentro en el estudio es excelente. Muy bueno. Es excelente con todo y él es un tipo muy ameno, gran entrevistador. Y un gran tipo, Lalo, Hace poquito partió Douglas Vinci, que era uno de los que estaba con él ahí en Radio Van Gogh, en esa. Que pues, sí, en lo que es FM fue un mundo nuevo, ¿no? Porque fue el ímpetu que necesitaba eso. Sí, sin lugar a dudas. Y no sé si poner. Después, bueno, por trayectoria, también tenés tipos que hace 30 años que están haciendo FM, pero bueno, el que puso todo en el momento indicado fue él. Y como decís vos, a mí lo que me gusta es que el chabón, yo he escuchado infinidad de laburos de estudiantes, ¿no? De trabajos prácticos que implicaban algo audiovisual y que
la presentación se las hacía Lalo, ¿viste? Vos ibas, te acercabas y le decías, mirá, estoy haciendo esto, y el chabón se copaba y te lo grababa. Pero, ¿viste cuando decís, uy, mirá, y así te va pasando y decís, nada, un copado? Sí, se nota que es un gran tipo, un tipo muy querido. Así que feliz cumpleaños, Lalo, del 52. Así que tiene, vos que sos bueno para las cuentas, 7-2. 7-2. Según cuando, ¿qué estamos? 7-3. 7-3, cumplió El Rengo. 7-3, claro. Está fácil, bien, ¿eh? Es fácil la cuenta. Está fácil. Muy bien. Está bien, por suerte. ¿7-3 tiene Lalo? 1952, eso Sí, estaba sí, pero mirando. te digo, es el mismo año que mi viejo. Está muy bien. 7-3, mirá. Mira bien, y bien vividos, en su juventud. En 1982 es un día que recuerdo de niño, pues fue muy triste, fue la rendición en Malvinas, recuerdo que la televisión pasaba, y sobre todo porque yo era un niño de 10 años, que bueno, obviamente había empezado el Mundial, y al mismo Mundial, al momento estábamos en Guerra de Malvinas, ¿no? Yo que era muy futbolero, jugaba al fútbol, al babi, fútbol, y me encantaba, iba a la cancha a ver a Taller y veía todos los partidos que se podía, no tantos como ahora, no se podía tanto, pero lo que veía y leía mucho. Y la guerra se veía viniendo como el vamos ganando, con la mentira de los medios argentinos, ¿no? Con el vamos ganando, si bien no había tantos medios, como ahora, había 4 o 5 medios televisivos y un par de radios. La posta la tenía Radio Colonia, los que escuchaban Radio Colonia en ese momento eran los que sabían cómo venía la guerra, pero para mí, que fue un chico de un día para el otro, me acuerdo haberme puesto a llorar, ¿no? Y casi tanto como me puse a llorar cuando Argentina quedó fuera del Mundial, la cosa que no tenía la inocencia de un niño, de ese momento tan trágico para la Argentina, que también se vivió en simultáneo, ¿no? Argentina, futbolístico, campeón del mundo, queda eliminado y al mismo momento pierde la guerra con Malvinas, y el país lo vivió como un fracaso mundial, no tomando dimensión en ese momento, como decimos, la perspectiva, ¿no? Lo que se ve, esa guerra absurda, donde es 10 millones de veces más importante que 10 mundiales juntos, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de ese triste día de rendición de las Malvinas, que nosotros no te la veías venir. Así que primero vamos a escuchar al gran Lalo Mir en Animales de Radio, el programa que iba a las 7, después Radio Bangkok, de 7 a 9 en Rock and Pop, con el gran Fernando Peña, una oración a Rafael Oreste por el Orti. Y después vamos dos con Memphis, ¿no? Moscato, Pisa y Fainá y La Flor Más Bella. Bueno, como nos solemos equivocar, no era La Flor Más Bella el tema, sino era Un Montón de Nada. Otro hitazo de la gran banda Memphis La Blusera. Vamos al segundo bloque. Se viene de 2022. Recordamos, está La Aguja con el Colon y el Viejito, siempre con un vinilo. Si te gusta la música, te gustan los vinilos, quédate en Mosh Radio. Después vamos a pasar la lista para si querés colaborar. Lo tenía por acá. Se me fue para allá, Mauro. Espera, vos sabés cómo es, ¿viste? Ese es el sorteo de junio. Vos con 2.000 pesos al alias Mosh Radio, ¿no? Así como suena, podés, como Moni Pincha, Dai Galeno, Vikingo, participar por un sorteo de una remera de estampas del Palo, que están buenísimas, y un Amigorum, un muñequito a crochet que está hermoso también. Así que bueno, con 2.000 pesitos colaborás con la radio, colaborás con nosotros y participás por un sorteo para el mes de junio. Segundo bloque de efemérides. ¿Qué pasó un 15 de junio de 1918? Es la reforma universitaria. Estaban en la Universidad de Córdoba, que era la universidad más longeva, más antigua del país, por elegir un rector que era muy conservador para la época, y hace unos meses se había formado la FUA, ¿no? La Federación Universitaria Argentina, 1918, y precisamente en Córdoba, y donde había más actividad, por eso se había formado ahí. De hecho, interrumpieron la asamblea
y realizaron ellos la asamblea y tomaron el control de la universidad. Y después la reforma laboral, el presidente Hipólito Yrigoyen la extiende a todos los reclamos que tenían los estudiantes, reclamos laborales de los estudiantes y los trabajadores, se extiende a todo el país. ¿Cómo cambiaron las épocas, no? 1918, qué revolucionarios que eran en Córdoba hace 107 años más o menos, ¿no, Mauro? ¿Cómo cambiaron las épocas? Bueno, después unos años más, después hubo un cordobazo también, pero bueno, esto es del 1918. En 1977 se vota en España después de 41 años, sí, desde el 36 al 77 en España no se pudo votar porque obviamente estaba Franco en el poder. Al morirse en el 75 Franco, se inicia una transición. El rey Juan Carlos elige a Suárez, que es el que finalmente gana las primeras elecciones libres en España después de tantos años, y se reforma en 1978 la Constitución. En 1982 tenemos muchas efemérides mundiales en este mes, ¿no? Así que bueno, van a venir. Por ejemplo, se produce la mayor goleada histórica de los mundiales. En el 1982, precisamente, Hungría le gana 10-1 a El Salvador, en el mismo grupo de la Argentina, ¿no? Después Argentina pierde con Bélgica, le gana a Hungría, le gana a El Salvador y pasa segundo en el grupo, y Bélgica pasa ganando el grupo. Pero Hungría le metió 10 a El Salvador. De hecho, Argentina, el segundo partido, juega con Hungría y es el mejor partido del Mundial. Le gana 4-1 con 2 goles de Maradona. Son 2 primeros goles en los Mundiales. El 16 de junio de 1949 nace en Cruz del Eje, Córdoba, Mario Rubén González, Jairo, para los que no saben. Vino por un concurso de chiquito. Ganó un concurso y después en los 70 y en los 80 vivió entre Francia y España. Y la verdad que hay que decir, es un género que no escucho mucho, aunque vamos a escuchar algo de Jairo con algunos amigos. De hecho, grabó con Sandro, grabó con Piazzolla, grabó con Mercedes Sosa, grabó con Atahualpa, también grabó el himno nacional. La verdad que una muy buena voz. Bueno, si cantó con todos esos es porque debe ser bueno, ¿no? Calculo, canta muy bien, más allá de por ahí no es su música la que yo más consumo, aunque vamos a tener un par de perlas. En 1955, 70 años del ataque aéreo a Plaza de Mayo, en uno de los hechos más crueles de la historia moderna argentina, ¿no? Del siglo XX. Estamos viendo que había un problema entre el presidente de la Nación, que era Perón, y la Iglesia, que estaban tensas las relaciones, y la gente, el pueblo, como se fue a manifestar hoy a Plaza de Mayo, y unos aviones de unos militares traidores a la democracia, simulando que iban a salir para hacer unas exhibiciones, bombardean la Plaza de Mayo apuntándole a la Casa Rosada para matar a Perón. O sea, para matar a un tipo bombardearon Plaza de Mayo y mataron más de 300 civiles. Nada. Son casi los padres y abuelos de muchos de los que nos están gobernando ahora, los que participaron después de ese golpe militar, porque Perón después fue derrocado, ¿no? A los meses. Pero bueno, 3 meses después, sin ir más lejos, fue derrocado. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Qué se puede defender? ¿Cómo se puede estar de ese lado, de ese lugar, cuando contra tu propio pueblo atentan? Ahora no necesitan eso, ya lo hablábamos. Ahora con el Poder Judicial les alcanza y les sobra. Pasó con Lula, está pasando con Cristina. Y como pasó en general en la historia con los grandes líderes populares que tocaron algún interés económico de los grandes poderes del mundo, ¿no? Donde les tocaron los huevos un poco y el bolsillo, los pagan de esa manera. En esos tiempos eran los golpes militares, era lo más fácil, ¿no?
Ahora, bueno, ya con la mafia judicial no necesitan, y con el poder mediático no necesitan un golpe militar. Pero bueno, un acto atroz. En 2019 se produce el apagón más grande del país. ¿Te acordás que se extendió hasta Paraguay y Uruguay? Un día sin luz fue una desesperación fuerte. Un poco menos de un día. Fueron en realidad de las 7 de la mañana a las 20. En la General del AMBA fue así. En algunos lugares más, algunos menos. Pero bueno, después fue un error humano. Se supone que fue un error humano y siempre le van a echar la culpa a alguno, ¿no? Porque de eso se trata, una gran empresa. Vamos a cerrar este segundo bloque con música. ¿Y qué música? Con Jairo. Una perla para mí con Sandro. No lo tengo este tema, no lo escuché nunca y no lo voy a escuchar ahora. Me enteré ahí chusmeando un poco que eran grandes amigos de La Noche con Sandro. Bueno, son más o menos contemporáneos de edad, digamos, ¿no? Pulsera de ojo macizo es el tema. Y después, para mí, el hit de Jairo, que es Amigos míos, me enamoré. Bueno, se viene la aguja. Mirá la hora, ¿viste? Cómo se pasa rapidito los miércoles, Maurito. Así que vamos a un 17 de junio de 1821, muere el gran patriota Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta. Entre el 1813 y 1821 lideró la lucha contra los realistas, gran militar. Sus soldados conocidos como los infernales, los gauchos de Güemes, de hecho llevaron adelante el triunfo del norte. Y es el único militar muerto argentino de los héroes de la Guerra de la Independencia muerto en guerra, ¿no? Murió 10 días después, ¿no? de ser herido en un combate. De hecho, lo van a visitar los realistas y le ofrecen el mejor tratamiento, llevarlo para curarse, y los echó a la mierda y les hizo jurar a todos sus infernales que nunca y por nada le dejen a los realistas ganar su suelo, no su patria. Bueno, un patriota, ¿no? Muere Güemes como un patriota. En 1962 Brasil es bicampeón del mundo. Con Pelé lesionado le metieron una murra a los checos en el primer partido que, si la googlean, es asesina. No solo era roja, sino creo que era 10 días de calabozo. Sin duda, bueno, Pelé queda fuera del Mundial y el gran ídolo de ese Mundial, y creo que el mayor ídolo futbolístico de los pobres, es Garrincha, que fue la gran figura de ese Mundial y el que llevó el equipo adelante con Pelé lesionado. Y Brasil, que había salido campeón en el 58, Pelé con 21 años, ¿no? En el 62, recién 21 años. Lo rompen ahí en el primer partido, y Garrincha, que es el gran ídolo popular brazuca, lleva adelante el bicampeonato de Brasil. Así que está todo muy lindo, Mauro, está todo, te diría, me parece que me olvidé una hoja, ¿eh? ¿Sabes qué me parece que me olvidé una hoja, eh? Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué va a hacer? Será con las efemérides de hoy, pero siempre hay algo para hablar. Puedo hablar de Talleres, que hoy no hemos hablado, ¿no? Que lamentablemente volvió a perder, en este caso contra el que estaba a 9 puntos, en una oportunidad para ponerse a 6 en la primera fecha de la segunda rueda, pero volvió a perder y ahora ya está a más de 4 partidos como para salvarse directamente o para igualar la línea del que lo sigue. Bueno, la verdad que no sé, todo lo malo que le puede pasar le pasa. De hecho, Nico Malvasio volvió, el de los nuevos, y venía siendo el mejor jugador, y cuando Talleres estaba a punto de empatar, podría decir, porque tuvo situaciones el otro día, el primer tiempo. Tuvo 3 o 4 claras, cosa que no tuvo ningún primer tiempo de los que yo vi, por lo menos. Y bueno, la primera que le llegan de un córner le hacen un gol, y bueno, después la expulsión de Nico Balbacio, de último hombre, que también muy bien expulsado. Y bueno, ahí es como que el equipo se desmoronó y intentó, pero no. Tuvo alguna que otra situación, alguna que otra aproximación, pero no pudo
no pudo empatar y bueno, lamentablemente está cada vez más comprometida su situación. Veremos, después lo sabremos. Siempre con la fe iremos a alentar como siempre. Entre un chico que me gustó, Taborda, creo que es por ahí, un extremo que tiró 3 o 4 centros muy buenos. Primero jugó por derecha, después por izquierda. Bueno, hay 4 o 5 chicos de la reserva que salió subcampeones, recordemos el año pasado, ¿no? Bueno, ya está. Si para seguir viendo los que están jugando, que jueguen los chicos. Por lo menos van a llegar con 15 partidos al torneo que viene en el lomo, ¿no? Y listo, y que sea lo que tiene que ser. Y capaz quien te dice, nos dan la satisfacción de salvarnos. Bueno, Maurito, te agradezco como siempre, un placer, amigo, haber estado. Nos reencontramos en el Super Viernes de Radio Mosh, que siempre está Deportes Popular, La Varieté, y después venimos nosotros a las 21, como siempre, con Carpen Nocten, diría un amigo. Así que gracias por todo. Se viene la aguja, quédense. Y nos vamos con humor, con el doctor Tangalanga. ¿Qué elegiste? Señor, ya le digo. ¿Usted llamó a la policía? Ya le digo, señor, yo soy Juan Campanella.